Y ya estoy grabando. Bueno, el tema que nos ocupa hoy es plexo sacro. Y para este tema tenemos varios objetivos. O sea, lo resumí los objetivos en los cuatro que están acá. El primero es reconocer el origen general de los plexos. Todos los plexos tienen un origen general y es importante entenderlo. Segundo, reconocer el origen específico del plexo sacro, desde qué segmentos medulares va o de qué segmentos medulares lleva información. El tercer objetivo sería reconocer los territorios de inervación cutánea del plexo sacro, es decir, los territorios de sensibilidad que me da el plexo sacro. Esto lo veremos pues con una imagencita que es como más fácil. Y finalmente, el último objetivo sería reconocer los músculos inervados por los nervios del plexo sacro y relacionarlo con su función en condiciones de normalidad o alteración, que es como que el objetivo más importante o más amplio de todos. Bueno, si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, me pueden interrumpir en cualquier momento y pues aclaramos la duda que tengan. Comienzo. Como les comenté, el primer objetivo de la sesión era reconocer el origen general de los plexos. Y para ello nos remitimos a esta imagen. Aquí tenemos la médula espinal. Esta acá es la médula espinal. Tenemos que la médula espinal tiene una raíz dorsal y una raíz ventral. La médula, o sea, en cuanto a, pues a grandes rasgos en su distribución, vemos que la parte ventral es principalmente motora, mientras que la parte dorsal es principalmente sensitiva. Entonces, habiendo dicho esto, suponemos que, o bueno, suponemos no, los nervios que van a hacerme acá, de la raíz dorsal, van a ser principalmente sensitivos. Estos que están acá van a ser principalmente sensitivos. Y estos que están acá en la raíz ventral van a ser principalmente motores. Los que están con los que están en azulito van a ser sensitivos principalmente. Y los que están en rojo van a ser principalmente motores. Hasta ahí pues todo bien. Tenemos que la raíz dorsal y la raíz ventral van a llegar a un punto o se van a encontrar en un punto y van a hacer, por así decirlo, como un intercambio de sus fibras. Va a haber un entrecruzamiento de las fibras. Este entrecruzamiento de las fibras se va a dar acá en el nervio espinal. Entonces, viene un haz nervioso que es solamente sensitivo y viene otro haz nervioso que es solamente motor. Y vienen y se juntan acá en el nervio espinal. Después de que se juntan o que después de que sus fibras se entrelazan o se mezclan, van a ser ahora sí la rama ventral y la rama dorsal. Tanto la rama ventral como la rama dorsal van a tener tanto fibras sensitivas, que son las azulitas, como fibras motoras, que son las que están acá en rojito. Eso en la parte dorsal y también en la parte ventral. Ahora, ¿aquí voy con esto? ¿Por qué dije todo esto? Resulta, pasa y acontece que los plexos, todos los plexos, plexo cervical, plexo braquial, plexo lumbar y plexo sacro, van a estar formados única y exclusivamente por las ramas ventrales. Solamente por las ramas ventrales. Las ramas dorsales se van a encargar de inervar directamente a la musculatura del dorso. Es decir, la musculatura, pues, no del dorso, sino de la región dorsal en general. O sea, la parte de atrás del cuerpo, todo lo que es hacia posterior. Se van a encargar de inervar. ¿Quedó claro eso ahí o tienen alguna pregunta? ¿Quedó claro? Bueno, supongo que quedó claro. Voy a eliminar acá. Entonces, habiendo dicho esto, pues podemos suponer que, o sea, que los plexos van a llevar tanta información sensitiva, que es el azulito, o también, o sea, lleva información sensitiva tanto como motora, y es por ello pues que algunos nervios de los plexos en general son mixtos,
y me llegan información que es sensitiva, información que es motora. O sea, eso ya saben. Si tienen alguna pregunta, saben que pueden interrumpirme sin pena. Quieren pues hacer la pregunta, paro la grabación, le respondo la pregunta o no sé, o sea, ahí vemos. Bueno, sigo. Llegando al plexo sacro, o sea, aterrizando ya en lo que es el plexo sacro, tenemos que el plexo sacro va desde L5, va desde L5 a S3. Plexo sacro me abarca todo eso. Sin embargo, como en todos los plexos, en general en todos los plexos, si bien se dice que va desde L5 hasta S3, puede haber aporte de L4 y de S4. ¿Por qué? Porque todos los plexos por lo general reciben también aporte de raíces nerviosas, tal como se ve acá. Miren, este es L4 y recibe un pequeño aporte. Y aquí también S4. Miren cómo da un pequeño aporte a S3. Entonces, eh, o sea, según los libros, según la literatura, el plexo sacro va de L5 a S3, y de hecho, si le preguntan de dónde a dónde va el plexo sacro, deben decir de L5 a S3. Sin embargo, es importante que tengan en cuenta que puede haber aporte nervioso de L4 y de S4. Es algo que se puede dar, simplemente para que tengan eso en cuenta. Bueno, tenemos que los nervios del plexo sacro son los que están acá en el lado izquierdo de la pantalla. Entonces, está el nervio del piriforme, nervio glúteo superior, obturador interno, nervio del cuadrado femoral, nervio glúteo inferior y nervio del cuadrado y nervio cutáneo femoral posterior. Y tenemos el nervio que es el nervio periférico más grande, más grueso, que más fibra lleva, que vendría siendo el nervio ciático. El nervio ciático se va a dividir en muchos otros nervios, que es pues como está acá en la figurita. Se divide en nervio fibular común, nervio tibial y pues da otras ramitas de las cuales nos ocuparemos pues más adelante. Esto a grandes rasgos es el plexo sacro. Ahora, vamos a comenzar a enfocarnos en los nervios individualmente. Es decir, vamos a ir explicando de dónde sale X nervio, qué músculo me inerva y más o menos pues lo relacionaríamos con la función del músculo. Bueno, sigo. Comencemos con el nervio glúteo superior. El nervio glúteo superior me va a llevar fibras nerviosas de los segmentos medulares L5 y S1. Vamos a buscarlo acá. El modelo de Complete Anatomy. Vamos a comenzar a poner músculo. En el plexo sacro hay algo que es muy importante, o algo que hay que tener en cuenta, o bueno, algo que nos ayuda a ubicarnos bien, y es que nosotros podemos, pues, en la región acá glútea, que es como que algo complicadita y la vaina, podemos ayudarnos del piriforme, es decir, podemos tomar el músculo piriforme como referencia. Hay nervios que nacen por encima y nervios que nacen por debajo del piriforme, ya se lo iremos comentando. El punto es que este músculo que está acá, que es el piriforme, lo podemos tomar como referencia para podernos ubicar mejor al momento pues, de ir, o al momento de intuir de qué nervio se trata cuando lo veamos acá en la imagen. Ya se darán cuenta. Bueno, voy a ir colocando nervios acá. Bueno, el primer nervio que les comenté, o el primer nervio que vamos a hablar, es el nervio glúteo superior. Como les dije, ya fibras de L5 y S1. El nervio glúteo superior sale por encima del piriforme. Él es el único bueno, el único que sale por encima del piriforme, el nervio glúteo superior. Entonces, si comenzamos a buscar acá un nervio que salga por encima del piriforme, encontramos que este es el único que sale por ahí.
Entonces, en este orden de ideas podemos suponer que ese es el nervio glúteo superior. Déjenme y quito el glúteo medio, y ahí se quita el glúteo medio. Entonces, como ven, aquí está. El nervio glúteo superior, como se ve acá en la imagen, está por encima del nervio glúteo inferior, perdón, está por encima del músculo glúteo mínimo, está por encima del glúteo mínimo, menor, y está por debajo del músculo glúteo medio. Entonces está como que abrazado entre esos dos músculos. El nervio glúteo superior le va a dar inervación motora al tensor de la fascia lata, glúteo medio y glúteo menor. El tensor de la fascia lata es este músculo que les voy a señalar ahora, dejen que lo ponga. Este es el músculo tensor de la fascia lata, este que está acá. El músculo tensor de la fascia lata se va a continuar con el tránsito tibial. El tránsito tibial va a ser, por así decirlo, como que un tendón conjunto del tensor de del tensor de la fascia lata y del glúteo mayor. Entonces, o sea, por así decirlo, va a ser como que un tendón conjunto de ambos músculos, principalmente del tensor de la fascia lata. Eso en cuanto pues a la anatomía de ese músculo. Este músculo que estamos viendo acá vendrá siendo el glúteo medio, cuya función, o bueno, cuya función primordial es mantener estable la cadera al momento de la marcha. Cuando tenemos parálisis del músculo glúteo medio, se va a presentar la marcha de Trendelenburg, que es una marcha, pues, patológica. Y ya les voy a explicar por qué. Para acá. Bueno, aquí tenemos este músculo, que es el glúteo medio. Este músculo que está acá es el glúteo medio. Entonces, tenemos que normalmente, en condiciones normales, cuando una persona se apoya sobre su pie, o sea, se apoya pues, o sea, queda apoyado sobre un pie, va a haber un peso que va a recaer sobre ese pie. Ese peso que recae sobre ese pie me va a llevar a que la cadera se desestabilice. La cadera, entonces, va a tender a venirse hacia acá abajo. Pero del lado contralateral va a haber otro músculo glúteo medio. Entonces, lo que pasa o la función principal del glúteo medio es evitar que la cadera se vaya para ese lado. Entonces, déjeme borro acá. Esto acá es en condiciones normales. La cadera debe estar siempre alineada, o sea, no debe estar curva. Bueno, acá en condiciones patológicas, cuando la persona se apoya sobre su misma pierna, vemos que la cadera se desestabiliza, es decir, la cadera viene para acá abajo. ¿Por qué? Porque este músculo, miren que se inserta acá en el ilion, y perdón, se origina acá en el ilion y se inserta acá en el fémur. Entonces, la función general de todo músculo es atraer dos puntos. En general es eso, por eso es que uno puede intuir la función de un músculo sabiendo el origen de inserción. Entonces, la función del glúteo medio, pues en cuanto a la marcha, vendrá siendo atraer el ilion hacia el fémur, es decir, mantener estable la articulación de la cadera. Si el músculo glúteo medio se lesiona, la cadera va a caer, porque va a haber un vector de fuerza que la va a, o sea, que va a tender a lateralizarlo y a traerlo para acá. Ese vector de fuerza normalmente está sopesado por esta carga que está acá. Miren.
el músculo glúteo medio intenta o hace esta carga o lleva este vector de fuerza. Si este vector de fuerza falla, entonces la cadera se viene para acá y se desestabiliza. Se pierde la estabilidad en general. ¿Sí me di a entender o tienen alguna duda con respecto a eso? O lo digo de otra manera, no sé. Es decir, o sea, esta manifestación solo se da cuando se lesiona el glúteo medio, no tiene que ver que el tensor de la fascia lata y el glúteo menor cumplen la misma función. No, no, no. O sea, solamente, bueno, el tensor de la fase lata cumple otra función. Ok, Partiendo de vale. ahí. El tensor de la fase lata cumple otra función. O, El o sea, glúteo me refiero medio, a que, perdón que ujú. le interrumpa, me refiero a que esos tres, creo que si no estoy mal, estabilizan la cadera, por eso es que pregunto. Entonces, mi pregunta es esa, como que no tiene que ver con los otros músculos que también la estabilizan. El principal músculo estabilizador de la cadera es el glúteo medio. El glúteo mínimo también, pues, tiene como que una función, digámoslo, como que similar, pero el principal es el glúteo medio. Y el característico es el glúteo medio. Ok, gracias. Vale, listo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, sigo. Pongo que eso quedó claro. Entonces ya saben. Parálisis del glúteo medio. Y pues si se paraliza el glúteo medio, es porque el nervio glúteo superior está fallando. O sea, pues ahí pues vamos como que relacionando cosas. El parálisis del glúteo medio, se puede suponer que el nervio glúteo superior está fallando. Y pues si este nervio falla, también falla este músculo y pues se produce el signo de Trendelenburg o marcha de Trendelenburg. Bueno, adicionalmente el nervio glúteo superior le va a dar inervación, ya dije, el tensor de la fase lata, glúteo medio y también mi inerva el glúteo menor, inerva esos tres músculos. Entonces, si este nervio falla, el nervio glúteo superior, veríamos una falla conjunta de estos tres músculos. O sea, la función de estos tres músculos se vería, pues, disminuida. Se vería disminuida en cuanto a su fuerza. En cuanto a la sensibilidad, pues no es como que muy relevante. Sin embargo, le da como que cierta sensibilidad a la región superior de la cadera. Les digo que no es muy relevante porque muchos textos, en muchos libros, pues no como que mencionan esa función motor, esa función sensitiva, perdón. Sin embargo, pues ya se la traigo acá para que la tengan en cuenta. Entonces, ¿tienen alguna pregunta con respecto al nervio glúteo superior? ¿O que no? Entonces, ya saben, nervio glúteo superior, importante sería que es el único que nace por encima del piriforme, inerva el tensor de la fase lata, el glúteo medio y glúteo menor. Y pues en cuanto a la patología del signo de Trendelenburg, que ya pues saben por qué se da. Bueno, seguimos con el nervio glúteo inferior. El nervio glúteo inferior va a llevar fibras de L5 a S2, de los segmentos medulares L5 a S2. El glúteo inferior va a salir o va a nacer por debajo del piriforme. Ya saben que el superior sale por encima del piriforme, por el contrario, el glúteo pues, inferior sale por debajo del piriforme. Vamos a buscarlo acá. Entonces, como ven acá, hay varios nervios que van a salir o van a nacer por debajo del piriforme. Por encima solo uno, pero por debajo varios. Entonces, este nervio que está acá, pues por su distribución o por el territorio al que llega, suponemos que es el nervio glúteo inferior. También pues teniendo en cuenta que sale por debajo del piriforme. Entonces, el nervio glúteo inferior, como les dije, sale por debajo del piriforme y en cuanto al motor, le va a dar inervación motora al glúteo mayor. La función del glúteo mayor, mejor se las muestro para que les quede clara. Yo creo que acá se puede mostrar. Ah, bueno, sí, sí se puede mostrar. Voy a mostrar la función de ese músculo. Tiene varias funciones, pero la voy a mostrar la principal.
Aquí lo que estamos viendo es extensión del miembro inferior, es decir, de todo el miembro inferior, tanto muslo como pierna. Y también la otra función del glúteo mayor vendría siendo la abducción del miembro inferior, en general del miembro inferior. Ven ahí, bueno, sigo. Eso fue en cuanto al el músculo glúteo, glúteo máximo, que es como que el más grande de todos. El glúteo máximo me tapa toda la región posterior de la cadera y está por encima del glúteo medio. El glúteo medio, a su vez, está por encima del glúteo mínimo. Entonces, como que cosas anatómicas para que la tengan en cuenta. Bueno, como les dije, este es el músculo glúteo mayor está inervado por el nervio glúteo inferior. No hay una patología pues que se asocie así que pues sea común y tal, o sea, no hay una patología que se asocie así a la lesión del nervio glúteo inferior. Bueno, seguimos con el nervio obturador interno. El nervio obturador interno lleva fibras de L5 a S1 y también va a salir por debajo del músculo piriforme. El músculo piriforme es este que está acá, como ya les he dicho anteriormente. Bueno, vamos a buscar el nervio obturador, el nervio obturador, sí, interno, el nervio obturador interno. Ese no es. No, es el nervio obturador interno. Entonces, el nervio obturador interno, aquí dice que sale por debajo del piriforme, y el nervio obturador interno va a inervar dos músculos principales de la región de la posterior de la cadera, que vendrá siendo el músculo obturador interno y el gemelo superior. Entonces vamos a hacer un breve repaso, o sea, como un recuento rápido de los músculos de la región posterior de la cadera. Ya les hablé sobre los glúteos, ya saben, glúteo máximo, glúteo medio y glúteo mínimo. Les hablé también sobre el piriforme, que es este que está acá, pero no les he hablado sobre esto que está acá más abajito. Entonces, tenemos que por debajo del piriforme nos vamos a encontrar un músculo que vendrá siendo el gemelo superior. Y si hay un gemelo superior, debe haber un gemelo inferior. Entonces, el gemelo inferior es este músculo que está acá, que es un poquitico más pequeñito. De hecho, en el cadáver, en los cadáveres que están en el anfiteatro se ve así, un poquitico más pequeñito que el gemelo superior. Eh, lo que nos ubica o lo que anatómicamente o cuando estemos frente al cadáver nos orienta es la presencia de este músculo que está acá, del músculo obturador interno. El músculo obturador interno se va a encontrar o sea, se va a encontrar entre el gemelo superior y el gemelo inferior. O sea, se va a encontrar entre esos dos músculos y pues va como que a pasar entre los dos, como se ve acá en la imagen. Déjenme quito los nervios para que puedan ver un poquitico mejor. Este que está acá. Entonces, este es el obturador interno. Y por acá detrás está el obturador externo, pero ahorita se lo muestro. Bueno, entonces, gemelo superior, que es este que está acá. Por debajo del gemelo superior vamos a tener el obturador interno y por debajo del obturador interno vamos a tener el gemelo inferior. Por debajo del gemelo inferior nos vamos a encontrar el cuadrado femoral. El cuadrado femoral es este musculito que está acá. Este que está acá. O sea, no hay pérdida. Ese en cadáver se ve, o sea, se ve facilito, o sea, uno lo logra identificar. Por debajo del cuadrado femoral, ahí sí nos vamos a encontrar el obturador externo. Este músculo que está acá. Entonces, una mnemotecnia o algo que o sea, uso o algo, o como yo me lo aprendí, el obturador externo y el obturador interno, es que el obturador interno es intrapélvico. El obturador interno es intrapélvico.
O sea, por otra parte, el obturador externo sale por fuera de la pelvis. Ambos, tanto el obturador interno como el obturador externo, se van a originar de esta estructura que les voy a mostrar. Déjenme que salga. Aquí está. Se origina de esta estructura que está acá. O se inserta en esta estructura que está acá, que es la membrana obturatriz. Esta membrana obturatriz, pues me va a servir como que punto de separación o punto de aislamiento entre la parte intrapélvica y la parte, pues, o sea, punto de separación entre la parte intrapélvica y la extrapélvica. Y para estos músculos me va a servir como punto de origen e inserción. Entonces, el obturador externo se origina de la parte de afuera de la membrana obturatriz, mientras que el obturador interno se va a originar de la parte interna de la membrana obturatriz. ¿Cómo se ve acá? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a estos músculos? ¿Podría volver a colocar la imagen del nervio obturador? O sea, es que no, o sea, sí sé que sale por debajo del gemelo superior, pero la, Dale, dale, ya lo muestro. Pero, o sea, hasta el momento tienen alguna duda con respecto a los músculos, o sea, como que a la anatomía normal de los músculos, o sea, como que dónde encontrarlos y eso. no. Dale, listo. Entonces sigo. Si tienen alguna pregunta, duda, ya saben, me pueden interrumpir. Bueno, volviendo acá a los nervios, ahora sí volviendo a los nervios. Termino de colocar. El nervio del obturador vendría siendo este que está acá. Este vendría siendo el nervio del obturador interno. Como ven, o como logran evidenciar, la verdad es que es muy difícil, o sea, por lo menos, o sea, acá se logra sacar porque es una reconstrucción 3D y la vaina, o sea, es algo pedagógico. Pero en el cadáver es de verdad que es muy difícil encontrarlo. O sea, así o por lo menos con los cadáveres que están en el anfiteatro es muy difícil encontrar el nervio del obturador interno. Sin embargo, pues acá se lo muestro para que lo vean. Como les dije, los nervios del obturador interno va a inervar, obviamente, el obturador interno, pero pues por proximidad, por contigüidad, va a inervar el gemelo superior, que es este músculo que está acá. Se me va a inervar gemelo superior y obturador interno. Claro ahí, o bien hasta el momento. Claro. Listo. Bueno, eso en cuanto al nervio del obturador interno. Ya vimos nervio del obturador interno, nervio glúteo inferior y nervio glúteo superior. Ahora sigamos con el nervio del cuadrado femoral. El nervio del cuadrado femoral, al igual que el nervio del obturador interno, es un nervio muy, digámoslo, pequeño, o sea, no se logra ver muy bien, es muy difícil verlo. Y pues la función del nervio del cuadrado femoral, o sea, en general, es inervar, obviamente, el cuadrado femoral y también por contigüidad inerva el gemelo inferior. Voy a ver si logro encontrar el nervio de la verdad. Así, aquí está, sale por debajo, entonces, mírenlo acá. Este es el nervio del cuadrado femoral. Está por debajo del cuadrado femoral, entonces por eso no se logra ver, pues, como que muy bien en el cadáver y además es un poco como que pequeño. Me va a inervar gemelo inferior, que es este que está acá, el gemelo inferior, y me inerva también el cuadrado femoral, que es este musculito que está acá. Me inerva esos dos músculos. Cuadrado femoral y este gemelo inferior. Sensitivo, pues también es como que poco
irrelevante, muchas veces no lo muestran, pero, o sea, en general le va a dar sensibilidad como que a la cara posterior de la cadera, parte de la, o sea, cierta parte de la región posterior de la cadera. Bueno, seguimos con el nervio cutáneo femoral posterior. A dato general o a algo que deben de tener en cuenta como dato general, todo nervio que se llame cutáneo solamente va a ser sensitivo. Bueno, en su mayoría. Todo nervio o la mayoría de los nervios que se llamen cutáneos solamente son sensitivos, es decir, no llevan información motora. Nervio cutáneo femoral posterior, nervio cutáneo sural lateral, etcétera. Todos esos nervios solamente son cutáneos, o sea, solamente son sensitivos, no llevan información motora. Eso fue como un paréntesis, como que algo ajá, para que tengan en cuenta. Bueno, volviendo ahora sí al nervio cutáneo femoral posterior, este nervio también va a salir por debajo del piriforme. Y en cuanto a su función, a cuanto a la sensibilidad que da, es que le da sensibilidad a la región glútea inferior y a la cara posterior del músculo. Esto sí está acá remarcado. Miren acá, el nervio cutáneo femoral posterior es el número 7. Entonces ya están viendo, esto acá es, te muestro, esto acá es posterior y esto acá es anterior. Entonces, nervio cutáneo femoral posterior le va a dar sensibilidad a toda esta zona de acá, que vendrá siendo la región posterior del músculo. Y también parte de acá de la región poplítea. ¿Alguna pregunta con respecto a esos dos nervios que hablamos ahora último? No, no hay pregunta. Bueno, y vamos por el nervio cutáneo femoral posterior. Finalmente, finalmente, bueno, finalmente no, de hecho es como que el comienzo del fin, pero un fin largo. Tenemos el nervio ciático. El nervio ciático va a llevar fibras después de todo, absolutamente todo el segmento, o de todo el plexo sacro, va a llevar fibras de todo el plexo sacro. Y en cuanto a su recorrido, es muy importante saber, o sea, el nervio ciático va a nacer por la escotadura infrapiriforme. Y se lo muestro mejor. Van a ser por acá, por debajo del piriforme. Eso se conoce como escotadura infrapiriforme. Entonces, luego que él nace, se vuelve como que medio lateral o se torna un trayecto más o menos lateral y va a discurrir por detrás o posteriormente al aductor magno, que es este músculo que está acá, al aductor mayor, perdón, aductor mayor o aductor magno, sí, es este músculo que está acá, y anteriormente a los isquiotibiales. ¿Cuáles son los isquiotibiales? Los isquiotibiales son cabeza larga del bíceps femoral, semitendinoso, que es el de la mitad, y semimembranoso. Específicamente, él va a discurrir entre entre la cabeza larga del bíceps femoral y el semitendinoso. Entonces, voy a quitar estos músculos para que lo vean mejor. Entonces, el nervio ciático discurre posterior al aductor mayor o aductor magno y anterior a la cabeza larga del bíceps femoral y al músculo, se me fue la palabra, el músculo semitendinoso. Va a discurrir entre esas dos estructuras. En algún punto variable de su recorrido, es decir, acá en el inicio, acá en la mitad, acá al final, en algún punto variable se va a dividir en dos ramas, que son sus ramas, pues, terminales, por así decirlo. Se va a dividir en nervio tibial y en nervio fibular, que son estos nervios que están acá. Este es el fibular, peroneo, y este es el tibial.
Entonces, a modo pues de mnemotecnia más o menos, bueno, sí, una mnemotecnia por así decirlo. La tibia es medial, o sea, en general, el hueso, haciendo referencia al hueso. La tibia siempre va a ser más medial que la fíbula, peroné. La tibia siempre va a ser más medial que el peroné. Entonces, en ese orden de ideas, el nervio tibial va a ser medial también. Entonces, el nervio tibial es este que está acá, y él va a ser medial con respecto al nervio peroneo. ¿Les quedó claro el trayecto y la división pues, del nervio ciático? ¿Tienen alguna pregunta específica? Bueno, supondré que no tienen dudas. Igual ya sabemos, o sea, pregunten sin pena, no pasa nada. Ahora que estamos para resolver dudas. Bueno, eso en cuanto al trayecto del nervio ciático. O sea, nace por acá, pasa pues por detrás del aductor mayor, por delante de los isquiotibiales, y pues en cualquier punto variable, puede ser en su nacimiento, en la mitad del final, va a dividirse en sus dos ramas terminales. Volviendo acá, pues más de lo que dije anteriormente, sale por debajo de las o sea, sale por las cotagoras piriformes, va a discurrir posterior al aductor magno y anterior a la cabeza larga del bíceps femoral y del semitendinoso. Se va a dividir en nervio tibial y nervio fibular común. Aquí dice que se puede dividir a cualquier altura, y eso como tal tiene una relevancia, pues digámoslo, anatómica, una relevancia anatómica, porque el nervio ciático, o sea, el nervio ciático, el de por sí, o sea, el nervio ciático antes de dividirse, él va a dar inervación motora a los isquiotibiales y al aductor magno. Entonces, este músculo que está acá señalado en amarillo, que es el aductor mayor o aductor magno, va a estar inervado por el nervio ciático. Entonces, el nervio ciático me va a inervar este músculo que está acá. Aparte de eso, el nervio ciático me va a inervar la cabeza larga del bíceps femoral, semitendinoso, que es este que está acá, y semimembranoso, que es este músculo que está acá. Se me va a inervar esos cuatro músculos, el nervio ciático. Cuatro músculos que pues son grandecitos de por sí. Entonces, bueno, sabiendo esto, nos surge una pregunta, o debería surgirnos una pregunta. ¿Qué pasaría o qué sucede si el nervio ciático se divide, pongamos, no sé, a la altura a esta altura que está acá, antes de él ingresar a la pierna? O sea, esa es una pregunta que pues imagino que se deben estar haciendo. Entonces, si el nervio ciático se divide en este punto, se divide en nervio tibial, o sea, si en este punto pongámosle, se divide en nervio tibial y nervio fibular común. El nervio tibial es el que se encarga de inervar los músculos que le corresponden al ciático. Es decir, si el nervio ciático se divide acá en tibial y en fibular, el nervio fibular va a discurrir normal sin inervar ningún músculo de la región de acá del músculo. Por el contrario, el nervio tibial es el que se va a encargar de inervar el aductor magno, el semitendinoso, perdón, el semimembranoso, semitendinoso y cabeza larga del bíceps femoral. ¿Quedó clara esa idea o tienen alguna duda? Eso es importante. O sea, cuando se divide el ciático, como que la división tibial es la que inerva al aductor mayor, a la cabeza larga del bíceps, al semitendinoso y al semimembranoso.
Exacto, eso. Ok, y ese sería el nervio, ¿puedes repetir el nombre del nervio? O sea, El el tibial es el que se ciático. encarga. Ah, ok, tibial, sí. El tibial es el que se encarga, pues, de inervar esos músculos. O sea, normalmente, o sea, en condiciones normales, este músculo está inervado por el ciático. Digámoslo, en la mayoría de personas está inervado por el ciático. Pero en otras personas se puede presentar que el ciático se divida más arriba. Y ahí, pues, pasa la situación que tú me acabas de describir. Como que la idea que les quería transmitir. Todo claro. Sí. Listo. Bueno, Una pregunta. ¿sí dime? El aductor mayor está inervado por el ciático, pero en una porción específica, ¿verdad? Según Moore, es la isquiotibial. ¿O es completa la inervación de ese? El, disculpo por interrumpir, el sign en general, los aductores están inervados por el nervio obturador. Sí, cierto. O sea, sí, sí, sí recuerdas ahí. Sí, bien. Listo, entonces, el nervio obturador que viene del plexo lumbar, que pues ya eso lo verán pues, mañana con Esteban, que mi ingeniería es una tutoría de eso. El nervio obturador, en general, va a inervar los aductores, es decir, aductor corto, aductor largo y aductor magno. Pero hay músculos, como por ejemplo el aductor pues, mayor, o sea, en este caso, que reciben una inervación doble, por así decirlo, como una inervación mixta. Entonces, aquí pues vendría estando o sea, el caso, recibe inervación del nervio obturador y también del nervio ciático, o sea, recibe como que esa doble inervación. Por eso, pues cuando hay, digamos, no sé, parálisis del nervio obturador, o sea, supongamos que se paraliza el nervio obturador, el, el músculo aductor magno, o sea, tendría una fuerza, una capacidad disminuida, pero no abolida, porque algunas de sus fibras todavía seguirían funcionando, porque están inervadas en parte por el nervio ciático. Sí me voy a entender, o sea, esa sí era la respuesta a tu pregunta. Sí, sí, sí. Gracias. Bueno, o sea, esto era lo que le quería traer con esta diapositiva. Dice que da sensibilidad a la cara posterior de la cadera, pero pues acá, o sea, no se muestra igual, pues X con eso. Bueno, yo les había dicho, este está como pequeño, ¿no? Un poquitico más grande. Yo les había dicho que pues el ciático se dividía en tibial y nervio figular. Se dividía en tibial y en figular. Entonces, partiendo del fibular, que vendrá siendo la división externa del nervio ciático, división externa del nervio ciático, nervio figular común, que es este que está acá, división externa del nervio ciático. En su trayecto, pues él va a salir por el triángulo popitleo. Triángulo popitleo es esta zona que está acá. Por acá atrás vendría siendo el triángulo popitleo. Y luego va a discurrir por detrás del músculo figular largo. Les voy a nombrar, o sea, voy a hacer como que un paréntesis y les voy a nombrar los músculos de acá de la pierna. Se los voy a mostrar y a nombrárselos nada más. Pues a modo de repaso, no me voy a demorar mucho. Sin embargo, pues quiero que tengan eso en cuenta. Porque igual ajá, el quiz que tienen mañana también es de anatomía. O sea, abro un paréntesis y yo les aviso cuando lo cierro. Bueno, esta es la pierna. Esta acá arriba es muslo y esta acá abajo es pierna. Entonces, tenemos varios músculos en la pierna. Y la forma como yo recomiendo de pronto que se evalúe o se intente decir qué músculo estamos viendo en la pierna, es que lo dividamos pues por segmentos, por así decirlo, es decir, o por planos, disculpen, la palabra era planos. Si estamos en un plano anterior, vamos a ver ciertos músculos. Si estamos en un plano lateral, veremos otros. Y si estamos en un plano posterior, vamos a ver otros músculos. Entonces, vamos a partir del plano anterior.
el plano anterior, en el plano anterior nos vamos a encontrar de primerito, o sea, así, así, y enseguida nos vamos a encontrar al músculo tibial anterior, que es este que está acá. Es el músculo como que más voluminoso, más grande de la pierna. Este es el tibial anterior. Si quitamos el tibial anterior, nos encontramos a este músculo que está acá. Este músculo que está acá, por cierto, otra cosa también a tener en cuenta, es que con los músculos de la pierna sirve mucho guiarnos por los tendones. Ya se darán cuenta por qué. Como le venía diciendo, este músculo que está acá es el extensor largo del dedo gordo. El extensor largo del dedo gordo. Y lo que yo les decía que nos ayuda, o el hecho de que en la pierna nos ayuden bastante los tendones, es porque podemos diferenciar varios músculos, pues que por su origen no es muy claro, pues como no es muy claro por su origen, como que decir, no, este músculo es tal, este músculo es el otro, o sea, como que no está muy clara esa cosa. Pero por su inserción sí está más que clara, o sí nos podemos orientar un poco más. Ese es el caso del músculo extensor largo del dedo gordo. Entonces, el músculo extensor largo del dedo gordo se inserta en el dedo gordo. Se origina en la pierna, sí, pero lo importante es que se inserta acá en el dedo gordo. Y estamos viendo su tendón acá, que llega acá al dedo gordo. Entonces, quitando el extensor largo del dedo gordo, nos encontramos acá a los extensores al extensor de los dedos, extensor largo de los dedos, que es este que está acá. Entonces, como ven acá, el extensor largo de los dedos, el músculo extensor largo de los dedos, se inserta también en todos los dedos, a excepción del dedo gordo, que pues ya es territorio del extensor largo y del dedo gordo. Seguimos en el plano anterior. Si quito este músculo, el único músculo que nos quedaría, pues por así decirlo, el plano anterior vendrá siendo este, que es el tercer peroneo, que pues es un músculo como que, ajá, o sea, está ahí, pero como que no, si lo tengo ausente no me va a pasar nada. O sea, como que X con ese músculo. Bueno, ahora, vámonos hacia un plano posterior. Entonces, en el plano posterior, el primer músculo que nos vamos a encontrar va a ser, va a ser los gastrocnemios. Entonces, los gastrocnemios van a ser este. El gastrocnemio que tiene una cabeza lateral, también, pues por otra parte, también tiene una cabeza medial. Estos músculos se van a insertar acá en el tendón de Aquiles o tendón calcáneo, que pues se inserta también en el hueso calcáneo. Es este huesito del pie que está acá. Igual X con el hueso, nos interesan solo los músculos. Y por debajo del gastrocnemio, por debajo de él nos vamos a encontrar al músculo sóleo, que pues la función principal del sóleo es como que ayudar a estabilizar la pierna, o sea, en general, ayudar a estabilizar la pierna en la marcha, o sea, o es un músculo que está muy activo durante la marcha, cuando caminamos, corremos, trotamos, etc. Eso en cuanto al sóleo, que es este músculo que está acá. Si quitamos al sóleo, nos vamos a encontrar varios músculos que pues debemos identificar y de los cuales pues podemos como que confundirnos. Superiormente encontramos este músculo que está acá, que es el popitleo. Entonces el popitleo está por encima del sóleo. Yo lo quité, pero ajá, o sea, está por encima del sóleo. Y este que está acá, que es el músculo plantar, que se origina acá en el fémur y se inserta acá en el calcáneo. Bueno, llegando acá pues a la región de la pierna, región posterior de la pierna, tenemos, o sea, nos encontramos así a priori dos músculos que son como que superficiales a los demás. Estos dos músculos que son superficiales a los demás van a ser el flexor largo del dedo gordo, que es este músculo que está acá, y el flexor largo de los dedos. Una cosa, pues que yo usé como que o que yo uso pues, memorizarlos o para ubicarlos, que si, o sea, una vez yo quito el sóleo, ajá, nos encontramos estos músculos. Y hay uno que es medial y hay otro que es lateral.
El dedo gordo es medial, o sea, aquí como ven el dedo gordo se encuentra en la mitad, o sea, es medial. Pero el flexor largo de los dedos, o perdón, el flexor largo del dedo gordo es lateral. Por el contrario, los dedos en general son laterales, pero el flexor largo de los dedos es medial. Esto se debe, pues, a que aquí hay como que una forma de entrecruzamiento. Miren los tendones. Este es el tendón del músculo flexor largo de los dedos y este es el tendón del músculo flexor largo del dedo gordo. La forma que yo uso para, pues, memorizarlo, para aprendérmelo, es que si es medial, va hacia lateral. Es decir, este músculo que es, perdón, este músculo que es lateral, si es lateral, va hacia medial. Disculpen ahí, pues se me cruzaron los cables. Si es lateral, va hacia medial. Entonces, este músculo que es el flexor largo del dedo gordo, el lateral, él se dirige a medial, pues para buscar el dedo que le corresponde. Y viceversa. Este músculo que es medial debe ser el flexor largo de los dedos porque se dirige hacia lateral. ¿Sí quedó clara esa mnemotecnia, sí, como mnemotecnia? ¿Sí les quedó claro eso o tienen alguna duda? Es decir, o sea, si el músculo está hacia lateral, llega hacia medial, es lo que puedo entender. Sí, Sí. Y hacia medial me va a encontrar que, lateral. no, o sea, si, O si él sea, se dirige hacia medial, ¿hacia qué hueso, hacia qué punto se va a insertar? eh, ese es el que se inserta en los dedos, en el resto de los dedos, ¿cierto? Y el otro es ese es el ese no me quedó muy claro. O sea, ese que está medial es el que se inserta, si no estoy mal, en el flexor del dedo gordo. Ujú, Y el que está lateral se inserta sería el flexor del resto de los dedos. exacto. Ah, ok, vale. O sea, lo que pues quería como que decirles, o transmitirles, es que este que es medial, perdón, este que es lateral, este que está en lateral, él va a salir, pues, o se va a dirigir y va a tornarse un trayecto que, pues, si bien comenzó como lateral, va a terminar medialmente. ¿Y qué encontramos medialmente? El dedo gordo, que es este dedo que está acá. Entonces, por el contrario, este que es medial, si bien él comienza como medial, durante su trayecto él se va a ir haciendo lateral. Y es como se ve acá. Miren los tendones como se van haciendo un poco más laterales. Y se insertan acá en los dedos. Lo digo porque, o sea, la lógica dice como que, bueno, si es lateral, entonces debe ser el flexor largo de los dedos, porque los dedos son laterales. Pero en realidad no es así, como pues les dije, porque acá abajo ahí se presenta el entrecruzamiento. Y al presentarse el entrecruzamiento, pues se invierte ese orden. ¿Sí? ¿Me voy a entender mejor ahora? Sí, claro. Entonces, ya saben, flexor largo del dedo gordo, que es lateral, y flexor largo de los dedos, que vendría siendo medial. Si quito esos dos músculos, voy a quedar con un solo músculo en la región posterior. ¿Cuál es ese solo músculo en la región posterior? El tibial posterior, que es este que está acá. Es el tibial posterior. Habiendo quitado, habiendo visto todos los músculos de la región anterior y la región posterior, solamente me quedan los músculos de la región lateral, que son dos principales. El músculo eh, peroneo largo, fibular largo, y el fibular corto. Que pues, o sea, el mismo nombre dice, o sea, si es largo se origina más superior y si es corto se origina más inferiormente. Entonces, esos son todos los músculos de la pierna. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud con respecto a los músculos de la pierna? Tengo entendido, En el compartimiento medial está eh, el peroneo corto y ¿cuál más? y el largo, peroneo Oh, corto y peroneo largo. gracias. Entonces, tengo entendido que eso es como que su parcial de, o su quiz de mañana, entonces por eso como que es una pausa acá específica.
Bueno, si no tienen más dudas, sigo. Ya saben. Cualquier duda, pregunta, me pueden interrumpir. Una pregunta, ¿los Dime, peroneos son región lateral o medial? ¿cuál? Los peroneos. Todos Laterales. dijeron medial. Ah, bueno. No me di cuenta. O sea, totales que son laterales. Medial vendrá así está acá. O sea, medial es como que medio desnudo. Pero la lateral sí tiene como que musculito acá. Está en la lateral. Gracias. Bueno. Volviendo acá al nervio fibular común, les dije que era la bifurcación externa del ciático. Va a salir por el triángulo popliteo. Y él va a discurrir por detrás del fibular largo. Entonces, el fibular común, vamos a buscarlo acá. Si dice que discurre por detrás del fibular largo, es decir, discurre por detrás de este músculo que está acá. Vamos a buscar acá, bueno, los nervios. Se borraron. Entonces, si dice que discurre por detrás del fibular largo, debería encontrarlo si quito este músculo. Entonces, quito el fibular largo y aquí me lo encuentro. Está el nervio peroneo común, que él se sigue acá. Miren acá donde está. Nervio fibular común. Nervio fibular común. Va a discurrir por detrás del músculo fibular largo. Y pues va a dar sus dos divisiones. Una rama profunda y una rama superficial, que ya la veremos más adelante. Entonces, estando por detrás del fibular largo, se divide en fibular común superficial, fibular común profundo y nervio cutáneo supralateral. Entonces, el nervio fibular común superficial, que vendría siendo este músculo que está acá, perdón, este nervio que está acá moradito, que de hecho yo creo que se vería si colocamos, mírenlo ahí, se vería si colocamos el músculo fibular largo, mírenlo ahí, es el nervio peroneo superficial, está acá moradito, no sé si lo alcancen a ver. Él va a dar inervación motora al fibular largo y al fibular corto. Es decir, me va a inervar o le va a dar inervación motora a este músculo y a este músculo. Le va a dar inervación motora a estos dos músculos que vendría siendo como que el compartimento lateral. Y en cuanto a lo sensitivo, le va a dar sensibilidad al dorso del pie, a los dedos y a la parte lateral de la pierna por debajo de la rodilla. Eso mejor se lo muestro acá. Profundo, vamos a ver. El peroneo fibular. Bueno, es este que está acá. El 8. Le va a dar inervación a toda esta zona. Le va a dar inervación sensitiva o va a dar sensibilidad a toda esta zona que está acá. Esto es anterior, como les dije, y esto acá es posterior. Entonces, el nervio fibular común superficial va a inervar fibular largo y fibular corto. Y la sensibilidad, pues ya se la mostré. Bueno, pasando ahora al nervio fibular común profundo, que vendría siendo este nervio que está acá, fibular común profundo, nervio peroneo profundo. Él va a darle, o este nervio va a dar inervación al músculo tibial anterior, que es este que está acá, tibial anterior, extensor largo del dedo gordo, que es sí, este músculo que está acá, este que está acá, extensor largo del dedo gordo,
también al extensor común de los dedos o extensor largo de los dedos, que vendría siendo este músculo que está acá. Al fibular corto también. O sea, como que ajá, aquí el fibular común superficial lo inerva, el fibular común profundo también. Y también al extensor corto de los dedos. El extensor corto de los dedos es este músculo que está acá, en el pie. El extensor corto de los dedos. Entonces, pregunto, ¿qué patrón o qué compartimentos quité yo acá en el modelo? Cuando estaba describiendo la inervación o la función de este, bueno, sí, o los músculos que inerva este nervio. La anterior. Es que el profundo es en anterior y el superficial es lateral, ¿no? En general eso. En general es eso. Entonces, una manera, como que esa, porque a veces es como que tedioso aprenderse músculo por músculo. Una manera de la que ustedes pueden como que memorizarlo, aprendérselo más rápido, es que el nervio fibular, o sea, el fibular común en general, el nervio fibular, le va a dar inervación a toda la región anterior de la pierna, anterior y lateral de la pierna. Región anterior y región lateral. Se van a inervar todos los músculos que estén ahí. Entonces, con que ustedes se sepan que el tibial anterior se encuentra ahí, que el extensor largo de los dedos, que el extensor corto de los dedos y la vaina, que ustedes saben más o menos por qué nervio puede estar inervado ese músculo. ¿Sí me voy a entender? O sea, el fibular profundo inerva entonces a la región anterior de la pierna y a los laterales, ¿así es? ¿Cierto? No, las laterales las inerva superficial. Ujú. Sí, sí. O sea, o sea, entrando más a detalle, el fibular común superficial me inerva la región lateral y el fibular común profundo la región anterior. Pero en general, o sea, todo el nervio fibular común, o sea, este nervio que está acá, me inerva región anterior y región lateral. Jesús, una pregunta, este es Jesús. Ok, gracias. Dime, Una dime. pregunta. Cuando estamos hablando del común profundo, del fibular común profundo, yo había visto que ese inervaba, o sea, porque dice sensitivo que no tiene inervación, pero no inervaba entre el primer dedo y el segundo, o sea, como esa partecita de ahí. No sé si me entendiste. No, no, la verdad, o sea, no recuerdo. Esa que dice 14, esa no la inerva el fibular profundo. Ah, sí, nervio peroneo profundo, sí. Nervio peroneo profundo, aquí está. Sí, sí, tienes toda la razón. ¿Alguien iba a hacer otra pregunta? No. Bueno, este... Bueno, o sea, quiero que les quede claro eso en cuanto al nervio fibular, o sea, aprenderse como que músculo por músculo, o sea, la inervación músculo por músculo a veces es como que un poquitico tedioso. Entonces, algo que es como que recomendable es aprendérselo pues como que por compartimentos o por segmentos. En la pierna eso se presta bastante, o sea, sí se da, sí se puede hacer en la pierna porque es como que sigue como que cierto orden la inervación que colabora en ese sentido. Una pregunta. ¿Dime? En el fibular como superficial son los dos fibulares, el largo y el corto, pero abajo Ujú. en el profundo dice también fibular corto. ¿Es el mismo Ah, fibular o hay error o lo inervan ambos o cómo es? está inervado por ambos. Ah, ok, gracias. Hay varios músculos que pues, reciben inervación doble, o sea, está inervado por ambos. Es hasta mejor. Bueno, entonces esa es como que la idea general que le quería transmitir con respecto al nervio fibular común. El otro nervio, el que nos queda, como yo les dije, nervio que lleve cutáneo, por lo general no tiene parte motora, solamente sensitivo. Nervio que nos queda es el nervio cutáneo lateral, que pues da sensibilidad a la cara externa de la rodilla y los 2 tercios proximales de la pierna, como se ve acá.
O sea, el 8 en general me resume pues el territorio de inervación cutánea del nervio peróneo o nervio fibular. También acá, nervio peróneo, el nervio peróneo profundo está por otro lado, pero en general el 8 me resume. El rojo, ya saben que el azulito también, pero en general el rojo pues me resume la inervación o el territorio de sensibilidad del nervio fibular. Bueno, se lo dejo ahí para que lo vieran. Igual yo le voy a pasar las diapositivas para que los interiorice un poquitico más en cuanto a la sensibilidad. Eso fue en cuanto al nervio fibular. Ahora, en cuanto al nervio tibial, como les había comentado, es la bifurcación interna del nervio ciático y va a discurrir posterior al tendón de Aquiles. A vernos para acá y vamos a mostrarlo. Nervio tibial vendría siendo y quita el solo, haciendo este que está acá. Va a discurrir posterior al tendón de Aquiles. Entonces él va a pasar por debajo del sóleo, por debajo del sóleo, por debajo del tendón de Aquiles y va a llegar como que un trayecto más profundo, por así decirlo. Entonces, en cuanto a lo motor, él me va a inervar en general la región posterior. Entonces, me va a inervar los gastrocnemios, que son esto que está acá. Gastrocnemio, la cabeza lateral, la cabeza medial, quito el tendón de Aquiles, inerva los gastrocnemios, inerva el sóleo, quito el sóleo, inerva el popitleo y el plantar. Entonces, quito popitleo y quito plantar. Inerva también el tibial posterior, flexor largo del dedo gordo y flexor largo de los dedos. Y vendrán siendo los músculos, pues, de acá de la región, pues, profunda, o sea, la parte profunda de la región posterior. Flexor largo del dedo gordo, tibial posterior y flexor largo de los dedos. Entonces, en resumen, perdón, el nervio tibial me va a inervar la región posterior de la pierna. Como ven acá, quité los músculos pues a los que les daba inervación y la región posterior quedó descubierta. Solamente quedó la región lateral y la región anterior, que eso ya pues hacen parte del nervio fibular. Sí quedó clara esa idea, que también es algo general. Sí quedó clara, no quedó clara. Bueno, supongo que sí. Entonces, ya saben, el nervio tibial me va a inervar la región posterior, cuanto a lo motor, o sea, región posterior de la pierna. Ya saben que la región anterior y la región lateral va a estar dada por el nervio fibular común. Bueno, el nervio tibial, una vez llega al pie, o sea, al pie, sí, al pie, se va a dividir en nervio plantar medial y en nervio plantar lateral. El nervio plantar medial va a inervar o si va a dar inervación motora al músculo flexor corto del dedo gordo. Déjenme se lo busco.
Flexor corto del dedo gordo vendría siendo, flexor corto del dedo gordo vendría siendo este que está acá, si no estoy mal. Aquí está, este es el flexor corto del dedo gordo. Entonces, inerva este músculo, el plantar medial, flexor corto del dedo gordo, flexor corto de los dedos, que pues es este que está acá, flexor corto de los dedos, voy a ir quitando, flexor corto de los dedos, flexor corto del dedo gordo, primer lumbrical e interóseo del primer dedo. Aquí se me escapan varios músculos, pero en general el nervio plantar medial me va como a inervar la mayoría pues, de los músculos de acá de la planta del pie. Por otra parte, el plantar lateral inerva los interóseos, tres primeros lumbricales, flexor corto del dedo gordo también, y el aductor del meñique y el cuadrado plantar. También pues o sea, músculos de acá de la región plantar. Se me escapan varios músculos de acá pues pues, del nervio plantar medial y el nervio plantar lateral, pero la verdad es como que eso no es como que muy relevante, por así decirlo. Ajá, esto que está acá, es como que lo que se confunde. Este es el cuadrado plantar, este vendría siendo el aductor del dedo meñique, este vendría siendo ahora el abductor del dedo gordo, y por acá estarían los lumbricales, los interóseos, que son estos que están acá entre los huesecitos. Entonces, a modo de resumen, o sí, a modo de resumen en general, lo que quiero que se lleven, y yo sé que eso es lo que les va a servir al momento que después estén en un juicio, en algo, porque es algo que pues difícilmente se les va a olvidar, es que el nervio tibial va a inervarme principalmente la región posterior de la pierna. El nervio fibular común superficial me va a inervar principalmente la región lateral, y el nervio fibular común profundo me va a inervar principalmente la región anterior de la pierna. La región posterior del muslo va a estar inervado por el nervio ciático, y músculos específicos de la cadera sí van a, pues, a estar inervados por nervios específicos, para que la redundancia. Y aquí sí hay como que pues, memorizar un poquitico más. ¿Les queda claro? ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Puedes colocar nuevamente la diapositiva del tibial, por favor? Dale. No, no, del tibial. Por eso el tibial. Esto, el plantar medial y el lateral no tienen función sensitiva, o sea, solamente es a nivel del motora del pie. Aquí los muestran en 12, el 12 y el 12 más 1. 12 y 12 más 1, como se ven acá, en la región posterior. Como dije, ahí se me escapaban unas cositas en esa diapositiva. O sea, iba a corregir, pero no lo he corregido todavía. Una pregunta, ¿y el pudendo? ¿El pudendo qué hace? Porque es que siempre lo colocan, pero como que nunca nos lo han explicado. Nervio pudendo. Lo voy a buscar porque se me escapa al momento. Quédate ahí. Este nervio, o sea, eso se lo nombraron en clase. Eso se lo O nombraron en sea, sí clase. está, sí, pero no nos lo explicaron. Ah, ok, porque este nervio, o sea, esto ya es más de cuarto semestre, que ven que hay un reproductor. Ah, ok, ok. Por eso se me dice como que no me acordaba de ese nervio. O sea, pero ese nervio es más como de cuarto semestre. Que pues ahí va a ver el sistema reproductor y la vaina y pues lo verán mejor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, supongo que no. Ya saben que, o sea, Esteban me comentó que mañana iba a hacer la tutoría de
el plexo lumbar, le voy a decir que la haga a la mañana, pues para que le dé tiempo de ir. Igual plexo lumbar es full corto. Voy a pasar las diapositivas por el grupo, para que las vean, las tengan ahí. Y pues eso sería todo. Pásame los códigos, porfa, para tenerlos acá. Bueno, si no tienen más dudas, preguntas, pues son libres, pueden repasar. Gracias. Dale, listo. Igual cualquier pregunta, duda o cualquier cosa me escriben por WhatsApp y pues yo con mucho gusto les respondo. Una preguntita, el plexo lumbar siempre, van a hacer la tutoría mañana. Sí, yo lo voy a comentar a Esteban que la haga mañana en la mañana. Ah, bueno, listo, vale, gracias. Listo. Pasa las Gracias. diapositivas, por favor. Dale, yo las paso por el grupo ahorita.